Muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Realmente no sé qué pasa por tu corazón cuando cantas esas canciones, pero espero realmente que tu espíritu sea animado y alentado. La última frase es una frase preciosa. Fue su amor que me salvó. Si pudiéramos describir ese amor, realmente nos quedaríamos cortos, porque es imposible que ese amor pueda ser descrito de manera precisa con palabras tan simples como las nuestras. Y ese amor que vemos mostrado, reflejado a través de la persona de Cristo es el cual vamos a seguir estudiando y entendiendo. Por varias semanas el Señor nos ha estado permitiendo estudiar sobre eventos futuros. Y lo que hemos estado siendo exhortados es a vivir bajo una perspectiva eterna. Sabes, es muy interesante que el Nuevo Testamento está lleno de citas bíblicas que nos animan, nos confrontan, nos alientan para que nosotros entendamos que la realidad de un creyente es vivir bajo la perspectiva de que este mundo es temporal, de que nuestra transición por este mundo no radica en vivir para nosotros, sino vivir para los propósitos de Dios. Y todos los textos que enseñan acerca de los eventos futuros, de la escatología, van apuntando a eso en nuestro corazón. Permíteme mostrarte uno. Acompáñame ahí en tu Biblia, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 30. 1 Corintios capítulo 7, versículos 29 al 30. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Cuando tú miras este texto, ves al apóstol Pablo que después de hablar del matrimonio y la soltería como un don, quiere hacer una pausa. Y esta pausa la hace puntualmente para mostrar algo, que el tiempo es corto, que la vida es muy rápida, pasa muy rápido, que nuestra existencia radica en un punto en medio de toda la eternidad y es tan corta que si nosotros vivimos una vida desperdiciándola, sería realmente muy triste. Pablo, al terminar esta parte, dice: la apariencia de este mundo se pasa. Vivimos bajo esta realidad, que lo que vemos, lo que es palpable, es simplemente una apariencia. Es por esta razón que nosotros no podemos desperdiciar nuestras vidas viviendo para este mundo. No debemos de acomodarnos pensando que este mundo es nuestro hogar, sino que debemos de vivir bajo nuestra identidad, que somos peregrinos, que somos soldados, somos atletas. Hay muchas características que se hablan acerca de nosotros. Entonces es nuestra oración que el Señor pueda calar nuestro corazón y pueda afirmar constantemente esa realidad de que somos seres que pasamos y que la vida que tenemos acá pasa en un segundo y que nosotros somos llamados a vivir no la vida para desperdiciarla, sino para vivirla en los propósitos de Dios. La semana pasada fuimos muy confrontados hablando acerca del tribunal de Cristo. No sé cómo estaba tu corazón y qué fue lo que pasó mientras escuchabas el culto, pero realmente cada palabra era un golpe al corazón de decir: Señor, si hoy me presento delante de ti, si hoy me muero, si hoy parto a tu presencia, ¿cómo voy a estar? ¿Avergonzado o en gozo? Y después de eso, el siguiente evento que toca es la tribulación. Pero la tribulación es un tema muy amplio, así que eso los vamos a dejar para que ustedes lo puedan leer en casa y disfrutarlo.
porque tiene un montón de cosas. Y vamos a ir al siguiente evento. Un evento que tiene una trascendencia muy importante y es la restauración de Israel. Este evento viene después de que la tribulación concluye y anticipa la segunda venida de Cristo. Tal vez en este momento te estarás pensando esto. ¿Cómo ese evento tiene que ver conmigo? Yo no soy Israel. Y segundo, ¿cuál es el impacto santificador que ese evento tiene en mi vida? Y espero que a partir de este estudio puedas responder estas dos preguntas. Porque si bien no hablan directamente acerca de ti, tienen repercusiones muy grandes en la vida de todo creyente. Así que con esto en mente, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 11, versículo del 25 al 32. Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 32. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Permíteme contarte un poco de cómo llegamos acá. Sabes, el libro de Romanos es una explicación y aplicación acerca del Evangelio, de manera muy detallada y precisa. El versículo que destaca el libro de Romanos es que el Evangelio tiene poder para salvación a todo aquel que cree en él. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos liberta, nos adopta. El Evangelio nos ha capacitado para vivir vidas que le agraden y que sean conformadas de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Nuestra esperanza radica en el Evangelio y en las promesas inmutables que Dios ha dejado para nosotros. Son esas promesas las que nos ayudan a avanzar en nuestra vida de peregrinaje, como veíamos en cada una de las canciones que cantamos. ¿Te imaginas si todo lo que hemos estado hablando sobre escatología no estuviera en la Biblia? ¿No tener una perspectiva de lo que va a pasar? ¿Sufrir sin un sentido de que hay una esperanza después del sufrimiento? Saber que la victoria, la iglesia va a vencer al final de los tiempos. Todo ese panorama es enriquecido gracias a esas promesas tan fieles que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo podemos estar seguros que vamos a estar siempre con Él? ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a reinar con Él? ¿Cómo estamos seguros de que el pecado va a ser destruido completamente? ¿Cómo sabemos que Dios va a gobernar eternamente y para siempre? Si cuando nosotros miramos a Israel, lo que miramos es un pueblo el cual se le hicieron promesas, pero aún no están cumplidas. Hoy lo que vemos es un pueblo rebelde y un pueblo contumaz, un pueblo que le ha dado la espalda a Dios, un pueblo que ha decidido rechazar a su Salvador. Mira lo que dice ahí en Romanos, un poco más atrás, el capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice así: pues ¿qué?
si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Cuando Pablo hace esta pregunta, es una pregunta que surgía en la mente de los romanos. Toda esta perspectiva acerca de Dios, del reino y de todo, pero Dios le prometió a Israel algo. Y acá Pablo les hace una pregunta. Dios, su incredulidad, la incredulidad de ellos, ¿ha hecho nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es: en ninguna manera. No ha hecho eso. Porque Dios es fiel a sus promesas y Él cumple todo aquello que promete. Y esto que ha prometido Dios, de que todo Israel va a estar junto, de que un descendiente de David se va a sentar y va a estar en el trono y va a reinar por toda la eternidad, que ellos van a tener la tierra, la cual Dios les prometió, donde fluye leche y miel. Todas esas promesas son reales y son verdaderas. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 9 del libro de Romanos, al capítulo 10 y 11, lo que tratan estos 3 capítulos es de responder a esta pregunta. ¿Ha hecho nula la incredulidad de ellos las promesas de Dios? No. Porque a pesar de todo, en los planes soberanos de Dios, Dios va a cumplir sus promesas restaurando a Israel. Permíteme llevarte por algunos pasajes del capítulo 9, 10 y 11. Vamos a Romanos 9, versos del 1 al 5. Romanos 9, versos de 1 al 5. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo acá revela su corazón y el deseo de él es que toda su nación sea salva, porque Dios ha prometido todo eso a Israel. Todo el Antiguo Testamento, la gran parte del Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel. Si bien tiene una aplicación para nosotros, pero las profecías, las promesas, los pactos fueron hechos para el pueblo de Israel. Y Pablo dice, todo esto está para Israel. Y por eso él quiere ver a su nación convertida a Cristo. Y dice, por uno de mis hermanos yo desearía ser maldito e ir al infierno, porque ellos conozcan a Cristo. Ese era el deseo intenso de Pablo acerca de ver a su nación convertida a los pies de Cristo. ¿Por qué? Sigamos avanzando. Romanos capítulo 10, verso 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo nuevamente muestra lo mismo. Cuando habla del anhelo, es ese deseo intenso en el corazón de que Israel pueda ser salva. Él oraba continuamente por esto. Esto es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Cuando vas al Salmo 78, se manda a pedir por la paz de Israel, por la salvación de Israel. Pero ¿por qué Israel no es salva? Vamos al versículo 19 hasta el 21 del capítulo 10. Dice así: también digo, ¿no ha acontecido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta es la razón por la cual Israel no es salva.
a causa de su rebeldía delante de Dios. Pero esto dio pie a la salvación nuestra, porque fueron, como dice acá, provocados a celos, a causa de un pueblo al cual no le fueron dadas las promesas, del cual no vino el Salvador, el cual no tiene una historia de ver la fidelidad de Dios. Un pueblo que no lo buscaba, ese fue el pueblo y esos somos nosotros. Aquellos que en la gracia de Dios, la salvación nos ha llegado. Y eso es un regalo. Si seguimos avanzando en Romanos 11, el verso 1 al 5, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Si la respuesta de esto sería sí, entonces, ¿cuál sería nuestra garantía? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Si ellos fueron desechados a causa de su incredulidad, ¿qué nos queda a nosotros que no somos diferentes? Entonces, por eso Pablo responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, a pesar de la rebeldía de Israel, todavía hay un remanente. Y pone la cita o la historia acerca de Elías cuando va y se enfrenta a todos los profetas de Baal. Y él piensa que era el único fiel. Y acá Pablo dice: no, porque ¿cuál fue la respuesta? Todavía tengo 7,000 que no se han doblado las rodillas. Hay un remanente fiel de Israel. Y ese remanente es el que va a ser restaurado. Ese es el remanente fiel. Vamos un poco más abajo, Romanos 11:12. Dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La transgresión de Israel trajo la salvación a los gentiles. ¿Cuánto más traerá su plena restauración? Y acá es donde se mete este evento en la mente de cada creyente. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Si su pecado trajo la salvación que hoy cantamos, que hoy nos gloriamos, que hoy alabamos a Dios, que hoy nos gozamos, todo eso precioso que hoy disfrutamos es a causa del pecado de Israel. Dice: ¿cuánto más será su plena restauración? Si ya lo que estás viviendo lo gozas, lo disfrutas, alabas a Dios, le adoras, le exaltas, ¿te imaginas lo que va a venir después? Y tal vez me digas: Carlos, ¿qué puede haber mejor que ser salvo? ¿Qué podría ser más llamativo, más hermoso que ser salvo? Evidentemente, Pablo tenía algo en la mente. ¿Qué? Es que el día en que Israel se vuelva a Cristo va a ser el momento donde el diablo va a ser encadenado, donde los cielos y la tierra van a ser renovados, donde el pecado ya no va a reinar nunca más en nosotros, donde vamos a estar con Cristo, donde el mundo ya no va a estar bajo el enemigo. ¿Cómo no anhelar este día? ¿Cómo no esperarlo? ¿Cómo no buscar la restauración de Israel? Por eso es que Pablo decía: prefiero ser anatema, maldito. Su amor hacia su nación no solamente era por el corazón de un hombre que ama a las personas y ama el evangelio, sino también por esto. Porque la restauración de Israel va a traer la culminación de todo el plan y al fin
todas las promesas, todo lo que hoy tanto deseamos que se termine, va a culminar y al fin vamos a estar para siempre con el Señor. No sé si esto te trae ánimo, pero espero que sí, porque esto es algo hermoso. Hoy miras a Israel en guerra y lo que desearías es ver que todos se arrodillen delante de Dios y confiesen a Cristo como su único Señor, Salvador y Libertador. Pero sabemos que antes de eso va a pasar ciertas cosas, entre ellos toda la tribulación, el falso profeta, el diablo mismo a través del anticristo tomando el gobierno mundial. Pero este punto, cuando Israel sea restaurado, va a ser un momento muy especial, tanto para ellos como para nosotros. Así que con esto en mente, entonces ahora sí vamos a estudiar Romanos 11, del 25 al 32. Y el primer punto es la actitud frente a la restauración de Israel. La actitud frente a la restauración de Israel. Dice en la primera parte: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El apóstol Pablo arranca con un porque este pasaje está conectado a lo anterior. Pablo nos muestra a través de esto que nosotros fuimos introducidos, fuimos injertados en el buen olivo. Pero ¿cómo fue esto posible? Porque las ramas naturales fueron sacadas debido a su incredulidad. Y esto de ninguna manera tiene que llevar nuestro corazón a enorgullecernos. Por el contrario, lo que tiene que llevar es a un temor. Porque así termina Pablo el capítulo anterior. La salvación no se pierde y eso no está en duda. Pero lo que te está poniendo en mente el apóstol Pablo es si las ramas naturales que vivieron en incredulidad fueron sacadas y ahora fuimos insertados nosotros, ¿cuánto más no deberíamos temer? Y la Biblia está lleno de textos como esos, que ponen en perspectiva el punto del creyente que tiene que vivir una vida no donde ya fui salvo y puedo seguir con mi vida como que nada hubiera pasado, sino entendiendo el Señor me salvó, pero no para seguir con mi vida. El Señor me salvó para morir a mí y ahora vivir para Él. Y que pueda decir juntamente con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, lo que está pasando acá es esto: las ramas naturales están siendo sacadas y puestas ramas silvestres que somos nosotros. ¿Y podríamos decir que somos mejores que ellos por estar ahí? En ninguna manera. Y eso es lo que les está pidiendo Pablo al momento de decirles esto. Dice: yo no quiero que olviden este misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que Israel va a ser restaurado y te va a decir el tiempo en que va a ser restaurado. Porque la restauración de Israel está anunciada en todo el Antiguo Testamento. Pero el misterio radicaba en cuándo va a ser. Y ya vamos a ir más adelante, pero es el momento donde entre la plenitud de los creyentes, de los gentiles. Entonces podríamos vernos mejores que ellos o jactarnos porque hoy estamos acá y ellos están viviendo un endurecimiento. De ninguna manera. Porque si hoy nosotros estamos acá, es simplemente por la gracia de Dios. No hay nada en nuestro corazón que nos salga diferentes a ellos. No hay nada en nuestro corazón que haga que nosotros no vivamos bajo esa misma incredulidad. Solamente la gracia de Dios y el obrar de Dios y la salvación de Dios hace posible que hoy tú estés acá. De miles y millones de personas, el Señor ha permitido que tú estés acá, escuchando su palabra y entendiendo estas verdades que Pablo dice. ¿Cómo podría haber jactancia? ¿Cómo podría haber arrogancia? ¿Cuál tiene que ser mi actitud frente a esto? Mira ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, capítulo 10, versos 6 y 7. 1 Corintios 10, 6 y 7. Dice así:
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel, la actitud de su corazón frente a las diferentes realidades que pasaron en toda su historia, tuvieron como propósito una aplicación para nosotros, para no seguir su mismo camino. ¿Puede llegar a haber jactancia en esto? Créeme que sí. No sé si alguna vez ha pasado por tu mente el pensar, si yo hubiera estado allí, en el momento en que Cristo estaba, yo hubiera sido uno de los que creía y que le seguía. O si hubiera visto cómo el mar se abría en dos, claro que iba a creer. ¿Cómo puede ser que después de 3 días de ver el mar abierto, empiece a quejarme de que Dios me llevó a ese lugar para destruirme después de ver grandes proezas y milagros? O si vi caer maná del cielo y vi que era una comida que simplemente servía para comer en ese día y no los siguientes días a causa de que se podría y Dios decidía darme el pan de cada día, sería imposible no creer. Pero ¿cómo podría no creer si aguas amargas se transformarían en aguas dulces en un desierto donde no hay nada? Yo creería. ¿Cómo podría no creer si estaría errante 40 años en el desierto sin que mi ropa y mi calzado envejezcan? De ninguna manera no creería. Pero la realidad es que ese corazón es el mismo. Y por eso el versículo 10 al 12 dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es esa actitud arrogante que está nuevamente Pablo marcando acá, pero en otro contexto. En decir, yo no soy diferente, si estoy acá es por su pura gracia, y eso no debemos olvidarnos. Nunca. Porque les dice que ellos eran arrogantes. La palabra acá arrogantes tiene que ver con personas que no pensaban coherentemente, personas que se creían sabias en su propia opinión. Entonces, eran arrogantes al pensar que Dios dejó de lado a Israel por la obediencia de ellos. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Ha sido el plan divino de Dios el salvarnos. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud frente a la restauración de ellos? Nosotros miramos al pueblo de Israel, nosotros miramos con humildad y gratitud, porque hoy estamos donde estamos por la gracia de Dios. Y ahora vas a ver cómo Pablo va a empezar a ampliar a tal punto que llega a una doxología en el versículo 33 al 36, porque esto es algo inigualable, inexplicable. Entonces es una actitud de humildad de estoy aquí solamente por gracia, y una actitud de gratitud, continua y diariamente agradeciendo a Dios porque el Señor me ha salvado. El segundo punto es el momento para la restauración de Israel. Entonces ahora sí que Pablo corrige la actitud de ellos hacia ver la restauración, hacia ver que ellos están en el mismo lugar y que están acá solo por la gracia de Dios y que hoy están disfrutando de las promesas de Dios, de los pactos y todo por la gracia de Dios. Entonces quiero hablarles de cuándo va a ser el momento de la restauración de Israel. Dice la siguiente parte, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La dureza del corazón de ellos trajo la salvación a nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa esto? Significa que por la transgresión de Israel la iglesia entró. Significa que los gentiles, nosotros somos el plan B. ¿Acaso Dios falló? ¿Se equivocó? ¿La incredulidad de Israel
hizo que el plan soberano de Dios fallara y nosotros somos el plan B? De ninguna manera está diciendo eso el texto. Lo que dice el texto es que el plan soberano de Dios aún está por encima de la desobediencia de Israel. Dios no encausa el mal, ni Él fue el que provocó al mal a Israel. Pero Dios sí toma lo malo del pueblo de Israel y lo convierte en algo bueno. Pero este siempre fue el plan A. Este siempre fue el plan que Dios diseñó, la salvación de los gentiles. Entonces dice que ha acontecido la dureza o el endurecimiento de Israel. Esta palabra dureza o endurecimiento, la raíz de esta palabra tiene que ver con una piedra. Entonces tiene que ver con algo que se ha encallecido, algo que se ha endurecido. En el ámbito médico, esta palabra se utilizaba para hablar de fracturas, de cuando los huesos se engrosaban o se endurecían y hay un entumecimiento donde no sientes ya nada. Esa era la situación de Israel. Y es la forma como Pablo también describe a los gentiles en Efesios 4:18. Dice, ellos teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está la misma palabra, por la dureza. Hace que su entendimiento esté oscuro, que sean ajenos a la vida de Dios, viviendo una vida de ignorancia completa, viviendo una vida de oscuridad. Así era la vida de Israel. De todos no, porque va a decir en parte. Esta palabra de en parte tiene que ver con una pequeña porción de Israel. No todo Israel está en esa misma actitud. Porque han ido personas siendo salvadas. ¿Recuerdas algunos? Bueno, Pablo dijo que él era uno. Él había creído. Vas a Hechos capítulo 2 y ves la primera iglesia era judeo-cristiana, eran creyentes, eran judíos. Entonces, por el endurecimiento de parte del pueblo de Israel, vino la salvación a los gentiles. Y dice, ese endurecimiento en parte va a ser hasta un momento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y sabes, este texto tiene muchas perspectivas, porque a partir de este texto, en la escuela dominical estábamos hablando de cómo los reformadores tenían una perspectiva escatológica acerca de que el mundo va a ser restaurado antes de la segunda venida de Cristo. Y ahí lo escucharon a Mati, ¿se acuerdan la primera vez cuando habló del rapto? Después hablamos del tribunal de Cristo. Pero esas cosas ellos no las creen. ¿Por qué? Ellos creen algo, y es que Israel y la iglesia son uno mismo. Entonces para ellos no hay ninguna diferencia. Entonces cuando habla hasta que llegue la plenitud, lo que está refiriéndose, o lo que ellos dirían que está diciendo, es que todo Israel está siendo salvado durante todas las épocas, y lo que está salvando Dios es el Israel espiritual, que consta de la iglesia e Israel. Entonces no hay ningún Israel nacional que va a ser salvo, sino que lo que Pablo está hablando es de un Israel espiritual, que está conformado por gentiles y judíos. Ahora, como te decía, creer esto, unificar la iglesia Israel, lo que hace es anular el rapto, la tribulación como nosotros la entendemos, y anular la restauración de Israel de la misma forma como la estamos entendiendo ahora. Y quita esa perspectiva de esperar y tener la expectativa de que Israel sea salvo para que la plenitud entre completamente. Ahora tú dices, Carlos, pero ¿cómo llegan a esa conclusión? Es que esta palabra hasta
tiene varias formas de verse. Por ejemplo, en Mateo 24:38 dice así: todos estaban comiendo y bebiendo hasta el día en que Noé entró en el arca. Esta preposición lo que está marcando es una secuencia. O sea, cuando la primera acción termine, va a continuar la segunda. Ellos se estaban comiendo, bebiendo y viviendo para sí mismos hasta que vino el juicio, hasta que Noé entró en el arca. Esa es la primera asta. Y acá vienen las otras dos astas en las cuales las personas que unen Israel y la iglesia lo utilizan. 1 Corintios 4:11. Hasta ahora padecemos hambre. Cuando Pablo está refiriéndose a esto, no está hablando de dos eventos consecutivos, sino está hablando más bien de algo constante que está pasando, mostrando en este mismo momento estamos padeciendo, padecimos antes y estamos padeciendo ahora hambre. En 1 Corintios 11:26 dice: la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Nuevamente, una secuencia que no está marcando de que va a ser culminado en un momento, sino que dice que todo el tiempo la anunciamos continuamente hasta que el Señor venga. ¿Sí? Desde el momento que la iglesia empezó a tomar la cena del Señor hasta que el Señor venga, pero es continuo. ¿Por qué sabemos que no se aplica este hasta en esas dos formas? Si nosotros lo aplicamos de esa manera, entonces diríamos que Israel y la iglesia son uno. Lo aplicamos de la primera forma, que es, tiene que pasar a esto y después todo Israel será salvada. ¿Por qué decimos eso? La siguiente parte del texto, ahora explico lo de la plenitud de los gentiles, dice: y luego todo Israel será salvo. Ahora te explico lo que significa luego, pero esta parte será salvo es donde quiero mostrarte. El apóstol Pablo está hablando de que todo Israel va a ser salvo en el futuro. No habla de que Israel está siendo salvado. No habla de que Israel, la gente está creyendo y va a llegar a un punto donde toda la iglesia y el Israel espiritual se junte, sino está hablando de un momento donde Israel va a ser salvo. Ahora esto es muy importante, porque esto hace una separación muy clara entre Israel y la iglesia. Entonces, el endurecimiento de Israel va a ser hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta parte entrado tiene que ver mostrando la salvación. Hasta que todos los gentiles que han sido llamados a salvación, que son salvos, que han sido elegidos, hasta que eso pase, entonces Israel no va a ser restaurado. Y esa es la plenitud, el número total de gentiles que van a ser salvos. Y cuando eso pase, cuando el último se convierta, entonces, y luego dice, Israel será salvada. Esta palabra "y luego", estaba yo escuchando una predicación de personas que les digo que creen en esto, y él utilizaba una frase de Descartes para explicar esto. La frase es esta: pienso y luego existo. Es una frase filosófica, pero lo que está marcando esto no es una secuencia, sino que está marcando siempre existo y siempre estoy pensando. Pero no está marcando una secuencia de dos cosas. Pero sabes, la palabra no permite verlo de esa manera, porque esta palabra, a lo que se refiere, está marcando algo entre lo que precede o algo que sigue, o sea, está haciendo una secuencia de eventos. Entonces, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es: una vez que pase la plenitud, luego todo Israel va a ser salvo. No son dos eventos que están juntos, no es un evento que está marcándose durante todo el tiempo, sino que es un evento que va a pasar uno y después el otro. Luego Israel entonces será salva. Y acá dice todo Israel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de todo Israel? ¿Estamos hablando de todo el Israel nacional? ¿Estamos hablando de todo el Israel espiritual? ¿O estamos hablando del remanente de
de un Israel nacional. Porque Pablo usa esa palabra todo. ¿Por qué usa Pablo esta palabra? Porque eso es lo que se había marcado. ¿Pero de qué habla? Está hablando de todo el Israel, de todo el remanente, de un Israel nacional. ¿Sí? De un Israel nacional. Va a haber un día donde todos los judíos, después de la tribulación y en medio de la tribulación, crean completamente. Y todo ese grupo de judíos, ese remanente fiel, van a ser salvos. Mira ahí en Ezequiel capítulo 20, del 33 al 38. Ezequiel capítulo 20, del 33 al 38. Dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces acá Dios, en una de sus tantas profecías, está marcando este principio, que el pueblo de Israel, el remanente que va a quedar, va a ser salvo. Y Dios lo va a cumplir, y va a ser un remanente. Entonces Pablo, para hablar acerca de esto, dice: como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Quitaré el pecado de Israel. Pablo va a dos pasajes, uno en Isaías y el otro en Jeremías. El primer pasaje de Isaías lo que está marcando es ese Israel rebelde, pero que Dios les promete esto, que de Sión vendrá el libertador y que Él apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué significa que va a apartar? Esto es un verbo que está en futuro, o sea, lo va a hacer en el futuro. Significa alejarse o retroceder. Por ejemplo, se usa en Tito 1:4 cuando dice que se apartaban de la verdad, hablando de personas que estaban dejando la sana doctrina. Entonces habla de un alejamiento completo. Dios le está prometiendo al pueblo de Israel que los va a alejar de su impiedad, y la palabra impiedad tiene que ver con el desprecio por las órdenes establecidas. Estos israelitas vivían una vida de desprecio hacia lo que Dios había plasmado. Pero Dios les prometió que Él iba a quitar eso. Y que una vez que quite eso, entonces Israel será salvada. Y la siguiente habla de que Él va a quitar el pecado de ellos. Esta palabra quitar es muy gráfica, porque en Mateo 26:51 se utiliza cuando Pedro le cortó la oreja, cuando sacó la espada, cuando lo estaban arrestando a Cristo. Entonces habla de un cortar completamente. Eso es lo que Dios le está ofreciendo al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios le está mostrando al pueblo de Israel. Esto es algo precioso. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios no fallan. Ni aún la rebeldía mismo de Israel va en contra de lo que Dios ha prometido. Y eso te da esperanza. Eso hace que tu corazón se inflame y diga: Señor, gracias, porque eres un Dios que está por sobre todo. ¿Cómo puedo dudar cuando vienen momentos difíciles? ¿Cómo podría pensar que Dios no va a cumplir aquello que Él ha establecido? ¿Cómo podría tener incredulidad cuando veo un país que está en crisis? Si Dios
ya ha afirmado que la victoria está de nuestra parte. Aunque ahora, por cierto tiempo, tengamos que padecer. Sus promesas son irrevocables. Lo que Él ha establecido no puede ser cambiado por nadie. Ni aún la misma rebeldía va a hacerlo. Y el punto 3 es la seguridad de la restauración de Israel. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ellos son enemigos a causa del Evangelio. ¿Qué significa enemigos? Son personas hostiles. Son personas que son contrarias al Evangelio, que odian el Evangelio. Pero dice, por causa de vosotros. ¿Sabes por qué Pablo termina con una doxología alabando a Dios? Por lo que te decía al principio. Aún en medio de todo lo que el pueblo de Israel hizo, en el plan único de Dios, tenía tu salvación y la mía. Y entonces los enemigos por causa nuestra del Evangelio hicieron posible nuestra salvación. Dios nunca falla y sus propósitos son irrevocables, lo que vamos a ver ahora. Dice, pero estos enemigos, según la elección, son amados por causa de los padres. La palabra elección tiene que ver con Dios eligiendo soberanamente. Se repite, por ejemplo, en Hechos 9:15, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Dios apartó a un grupo, es su remanente fiel. Y dice, porque estos son así, son amados a causa de la elección. Por causa de los padres, perdón. Dios lo que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, Él lo va a cumplir. Él no se ha olvidado de esos pactos. Ninguna pregunta, ningún cuestionamiento en el libro de Romanos sería tan fuerte como para decir, Dios ha fallado, Dios se equivocó, Dios no lo logró, sino que hay una completa claridad y una completa esperanza y firmeza en nuestro corazón de que Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Entonces Pablo va con algo, con una razón, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta palabra irrevocable tiene que ver con que no se arrepiente, que no hay arrepentimiento de ninguna manera. Nadie puede irse en contra de esto. Nadie puede cambiarlo. Hay una esperanza muy real y muy grande en esto, en estos textos. Porque sabemos que Dios va a hacer lo que Él quiera. Mira ahí en Números 23:19. Números 23:19. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Él no es hombre para mentir. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Él va a culminar con su plan. Él está siguiendo en su mismo propósito, en sus mismos planes, y no hay quien lo mueva. ¿Recuerdas cuando Habacuc se sentía sacudido a causa de cómo Dios estaba utilizando a los enemigos para disciplinar a su pueblo? Y Habacuc le dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Y Dios le responde varias veces. Y después en el capítulo 2, verso 20, dice, Jehová está sentado en su santo templo, calle delante de él toda la congregación.
Jehová no está preocupado por el avance del mal en este mundo. Dios no está nervioso con que sus planes cambien. Dios es un Dios estable, inmutable, que no cambia. Y que podemos descansar plenamente en lo que Él hace y en lo que Él ha prometido. Entonces sus dones y su llamamiento es irrevocable. Cuando habla de dones, habla de las gracias que Dios nos ha dado. Y cuando habla del llamamiento, tiene que ver con el estado en el cual vivimos. Por ejemplo, en 2 de Tito 1:9 dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, nos ha librado del pecado y nos ha apartado para su propósito y para su gloria. Esto es irrevocable, esto no va a cambiar. Hay una esperanza muy grande. Dios va a formar a Cristo en tu vida. Dios va a salvar a la iglesia. Dios va a hacer de esta iglesia, con toda la iglesia que está en Cristo Jesús, una iglesia santa y sin mancha. Dios va a venir con su pueblo y va a reinar la eternidad. Vamos a entrar a la eternidad. No va a haber condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No vamos a experimentar del juicio del gran trono blanco, porque sus promesas son verdaderas. Él no falla, Él no cambia. Él es estable y es permanente. Entonces, después de decir esto, Él dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pablo no quiere que nosotros desliguemos este evento de nuestra vida diaria. Dice, de la misma manera que en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios. ¿Qué significa que éramos desobedientes? Acá la palabra desobediencia tiene que ver con personas que van en contra de todo lo que Dios ha establecido. Personas que han decidido rebelarse y no hay nada en ellos, absolutamente nada, que haga que puedan agradar a Dios. Son personas rebeldes, completamente. Y dice, ustedes eran eso en otro tiempo, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Esta palabra de erais rebeldes se usa para hablar de la generación en el desierto, en Hebreos 3:18, del diluvio, en 1 de Pedro 3:20, de todos los pecadores, en Romanos 2:8, y de los gentiles, en Hebreos 11:31. Y cada vez que se ve esta misma palabra, lo que describe son personas que son incapacitadas de alcanzar la gracia de Dios. Es que allí estábamos nosotros. Ayer hablábamos con los jóvenes del progreso del peregrino y hablábamos de cómo ellos deben verse frente a la Escritura. Es que cuando la Biblia enseña y muestra cuál era nuestra realidad previo a Cristo, la salvación se hace enorme. Nuestra vida se llena de gratitud y de gozo y nuestra perspectiva de la vida cambia. Porque no había nada en nosotros. Hoy que estamos acá, tenemos que tener cuidado con la arrogancia de pensar que hemos llegado acá por nuestros méritos. No había nada. La Biblia habla de que estábamos ciegos, esclavos, muertos, sin tener una disposición a buscar a Dios, viviendo una vida de injusticia, desobedientes a los mandamientos, acreedores de toda la ley de Dios que estaba en nuestros hombros, imposibilitado de obedecerla, por el contrario, desobedeciendo en cada punto. ¿Qué esperanza había? Dice, ustedes habéis alcanzado la misericordia. Este es un verbo que es pasivo. Significa que yo no hice nada, que esta misericordia me fue entregada, me fue dada. Esta misericordia recae sobre un recipiente que somos nosotros. Eso habla que está en el pasado. La palabra misericordia tiene que ver con una compasión activa. Dios, frente a la miseria de nosotros, responde en compasión y en amor.
Es esta misericordia la cual alabamos a Dios y de la cual no podríamos de ninguna manera explicar. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que pienses en Él? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? No hay nada especial en nosotros. No hay nada especial en Israel. El único especial es Él. Y esa gracia y esa misericordia se nos ha revelado y se nos ha dado. ¡Cuánta gratitud! Dice, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Ese fue el pie para que la misericordia nos sea dada, la desobediencia de Israel. Dice, de la misma manera, estos ahora han sido desobedientes. La misma palabra que se usa, personas que están completamente esclavizadas por el pecado, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora, la misericordia que nosotros expresamos, que nosotros hemos recibido, que somos el recipiente de esa misericordia, ellos también la van a alcanzar a causa de que se nos ha extendido a nosotros. Porque no hay diferencia en esto. El judío y el gentil necesitan de Cristo. El judío y el gentil necesitan la misericordia de Dios para ser salvos. El judío y el gentil necesitan la gracia para ser cambiados, para ser transformados. El judío y el gentil necesitan que Dios sobre en compasión frente a la miseria en la cual vivimos. Y Pablo termina con un texto que como que termina resumiendo todo antes de entrar a la doxología. Dice, porque Dios, la razón de esto es porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué significa que Dios sujetó a todos? Bueno, la palabra sujetar no es la palabra de maridos a las esposas que se sometan o que se sujeten a sus esposos. La palabra sujetar tiene que ver con encerrar o encarcelar. ¿A qué está haciendo referencia esto? Mira ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice así, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Versículo 23, antes que viniese la fe, estábamos encerrados o confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. A eso se refiere cuando habla de que fuimos sujetos o encerrados, cautivos en la desobediencia. Porque a causa de la ley estábamos completamente encerrados, viviendo una vida de desobediencia, sin escapatoria. No podíamos salir. Porque el único que te puede liberar de una cárcel es aquel que está dispuesto a pagar el precio para que tú salgas de ese lugar. Y allí estábamos todos, judíos y gentiles, atrapados, sin posibilidad, clamando desesperadamente a gritos, ¿qué podemos hacer para salir de acá? No podemos salir, no podemos hacer nada. Y dice, todos están así. No hay uno solo que pueda decir, yo estoy bien. No hay ninguna persona en el mundo que pueda asumir que está libre de esto. Todos están encerrados bajo la misma desobediencia porque viven una vida contraria a la ley. ¿Pero qué hizo esto? Dice, para tener, el propósito de esto es para tener misericordia de todos. Lo que tú ves acá es un Dios que quiere salvar.
y no a un grupo selecto, sino a todos. Porque acá no hay otra forma de entender. La palabra todos se refiere a todos. Ese es el deseo de Dios. Ahora no estamos hablando de universalismo, de que Dios va a salvar a todos, sino que el deseo de Dios, la misericordia que se extiende a través de la persona de Cristo para estar libres de esa cárcel en la cual nos encontramos, es para todos. ¿Qué hay de especial en nosotros? ¿Qué hay de especial en ellos? ¿Por qué Dios obró así? ¿Por qué mandó a su Hijo a morir? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo este plan? Si te das cuenta, estamos hablando de eventos futuros, pero todo arrancó un día en que Dios decidió crear a Adán y Eva. Y Adán y Eva rechazaron al Creador por la creación, buscando con sus deseos ser dioses, ser dueños de su propia vida. El pecado entra al mundo y te das cuenta que la historia está marcada por un Dios redentor, un Dios salvador, un Dios que quiere reinar a su pueblo, un Dios que ha decidido manifestar su misericordia, su bondad, su fidelidad, sus promesas, todo lo que es Él hacia el hombre. ¿Qué somos nosotros? ¿Sabes cómo Pablo concluye esto? Y es la forma como uno tendría que estar pensando en este momento. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es algo que no entra en nuestra mente. Si todavía piensas que no llegas a ese tipo de doxología, ¿sabes por qué es? Porque en un momento pequeño de tu mente todavía pensamos que podemos ser salvos por nosotros. Por un momento pensamos que no somos tan malos. Por un momento pensamos que merecemos estar acá. Pero ninguno merece nada de eso. Entonces su salvación, sus caminos, sus propósitos se vuelven totalmente profundos e inexplicables. Dice, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Podría pasar horas hablando de esto, pero nunca podría darte respuestas completamente claras de por qué Dios hizo esto. ¿Por qué así? No porque haya sido malo, te digo por qué así, sino porque el Creador decidió rebajarse a vivir una vida de esclavo por amor a ti. El Creador decidió venir al mundo a morir la muerte que nosotros merecíamos morir. El Salvador del mundo decidió estar acá, en la tierra, limitado, para poder compadecerse de ti y ser aquel sumo sacerdote el cual necesitas para ser salvo. ¿Quién entiende eso? ¿Por qué ese amor hacia nosotros? Es inexplicable. Simplemente adoramos a Dios porque Él es único, inigualable, perfecto, supremo, bello, hermoso. ¿Quién le dio primero a Él para que fuese recompensado? ¿Quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando pensamos entonces en la restauración de Israel, este evento tan trascendente, lo que te hace es destacar la grandeza del plan de Dios, de la redención, y destaca también las promesas y la fidelidad de que Él no miente. Vemos con mayor amplitud y claridad la salvación de Dios, deseando salvar a los judíos y a los gentiles. Pero nos pone una expectativa futura. ¿Te acuerdas? Si la transgresión trajo mucha riqueza al mundo,
su plena restauración. ¿Cómo va a ser? Va a ser increíble. Va a ser un deleite. Va a ser un gozo supremo el día en que estemos con Él para siempre. Que el Señor nos dé la gracia de vivir bajo esta perspectiva, de esperar que Israel sea salvo, de desear constantemente, de estar agradecido por lo que Dios ha hecho, mirar la salvación como un regalo inmerecido, enorme. ¿Lo puedes ver así? ¿Podrías hoy dar una oración de agradecimiento a Dios como Pablo? Una doxología de adoración, de exaltación a Dios por ese plan tan hermoso que ha llegado a tu vida. ¿O todavía no has experimentado la salvación de Cristo? El Señor te ha confrontado una vez más con el Evangelio. Evangelio que tiene el propósito de salvarte. Evangelio que tiene el propósito de librarte de aquello que es imposible. Evangelio que hace posible que sacarte de donde estás encerrado y disfrutar, al igual que nosotros, de esta gran perspectiva de Dios, de este gran plan de redención. Él es fiel, Él es justo y lo que Él promete lo va a cumplir. ¿Oramos? Padre, cuántas gracias te damos por textos como estos, Señor, porque realmente cautivan nuestro corazón. La iglesia de Roma, Señor, tenía muchas preguntas en cuanto a si la incredulidad de Israel ha hecho inválida tus promesas, Padre. Y vemos, Señor, que no. Nunca ha habido nada que tus planes haga que sean cambiados, sino que tu plan, tus propósitos son irrevocables, Padre. Señor, anhelamos ver la restauración de Israel. Anhelamos, Señor, ver que todos los gentiles, la plenitud, puedan convertirse para que al fin, Padre, podamos disfrutar de esa eternidad. Podamos disfrutar de reinar contigo, judíos y gentiles, en este gran plan de redención que trazaste desde la eternidad pasada en adelante, Padre. Cuán fiel eres, cuán grande eres, cuán sublime eres, Señor mi Dios. Gracias por habernos salvado. Gracias porque tu plan fue que este pueblo iba a ser la luz para las naciones. Gracias, Padre, porque un día Cristo vino a morir por mí. Y eso hizo posible que hoy pueda tener una vida y una vida en abundancia. Gracias porque hoy puedo tener esperanza. Gracias porque hoy no veo la muerte, Señor, con miedo, sino con expectativa. Gracias porque tú, Señor, nos has capacitado para que un día estemos delante de ese tribunal con gozo y no con vergüenza. Señor, ayúdanos a vivir bajo esta expectativa tan grande de tu venida. Señor Maranata, deseamos tu venida. Ven pronto, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre precioso